Tengan todos un buen día. En esta ocasión queremos presentarles un video en el que resumimos toda la información referente a nuestro proyecto, pequeña central hidroeléctrica en Huayúa, Sonsonate. En la fotografía se pueden apreciar los chorros de la calera, una atracción turística propia del municipio de Huayúa. Se cree que en ese lugar nacen las aguas que alimentan al río Grande de Sonsonate, que es el que servirá como vertiente para nuestro proyecto. Estos somos nosotros, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador, cursando actualmente la asignatura Centrales Hidroeléctricas. Mostramos a continuación el contenido del video. En la descripción del mismo dejaremos enlaces para que cada quien pueda saltar hacia cada uno de ellos sin ningún problema. Capítulo 1. Contexto y antecedentes. Breve introducción a la energía hidroeléctrica. Para comprender bien la energía hidroeléctrica debemos dominar tres conceptos básicos: el ciclo hidrológico del agua, componentes de una central hidroeléctrica y conocer las centrales hidroeléctricas de nuestro país, El Salvador, las cuales se dividen en grandes centrales y pequeñas centrales. El ciclo del agua. Todo comienza con la masa de agua que se encuentra en la superficie, en ríos, lagos y mares. Esta se evapora. El vapor asciende y permite que se formen las nubes cuando éste se condensa. El viento arrastra las nubes y estas van a su vez absorbiendo más vapor de agua hasta que llega al punto en el que se saturan y ya no pueden soportar más. Ocurre así la precipitación, que es la caída de agua en fase líquida o en fase sólida cuando se presenta nieve y granizo. La precipitación se divide en dos partes: escorrentía superficial, que es el agua que corre sobre la superficie, y la infiltración, que es toda el agua que se absorbe por la superficie terrestre. Ambas llegan hacia el mar y es ahí donde el ciclo se repite. Los componentes con los que toda central hidroeléctrica debe contar son una fuente de agua, un conducto mediante el cual se transporte el agua hacia la sala de máquinas donde se encuentran la turbina y el generador, un transformador que adapte el nivel de tensión a uno más apropiado para ser transportado a través del tendido eléctrico. En este caso se muestra una presa característica de una central hidroeléctrica de embalse. Existen también otros tipos de centrales hidroeléctricas, los cuales serán definidos más tarde. Es importante que el agua que sale de las turbinas se encuentre en una calidad óptima, sin alteraciones, puesto que esta debe ser devuelta al río para sostener vida en él, utilizarla para regadíos, entre otros. En El Salvador existen 4 grandes centrales hidroeléctricas: Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de septiembre. Estas 4 son controladas por la estatal CEL y se ubican en el cauce del río más importante del país, el río Lempa.
Se muestran a continuación las características de estas centrales. Puede notarse que el caudal turbinado máximo se incrementa a medida se recorre el río de occidente a oriente, y esto es porque las centrales se encuentran sucesivamente en niveles inferiores, por lo que esto les permite acumular más agua. El país no cuenta solo con esas 4 centrales, existen en total 20 o poco más de 20. En este mapa del 2012 se muestran 20 centrales entre grandes y pequeñas. Todas están enumeradas y a continuación se dará el nombre de cada una de ellas. 1. Guajoyo. 2. Cerrón Grande. 3. 5 de noviembre. 4. 15 de septiembre. 5. Cucumacayán. 6. Río Sucio. 7. Milingo. 8. Bululú. 9. Ateguacías. 10. Cutumay Camones. 11. Sonsonate. 12. San Luis 1. 13. San Luis 2. 14. Nahuizalco. 15. La Calera. 16. Papaloate. 17. La Chacra. 18. Carolina. 19. El Junquillo. Y 20. Miracapa. Justificación del proyecto. Estudios realizados por diferentes organizaciones establecen que el Río Grande de Sonsonate tiene un gran potencial para la explotación hidroeléctrica. Entre estos estudios podemos mencionar el Plan Maestro para el Desarrollo de las Energías Renovables, formulado por la cooperación japonesa en el año 2012. El conocimiento de los ríos de Sonsonate, gracias a las pequeñas centrales hidroeléctricas que ya existen en el municipio, permite conocer los factores de riesgo inherentes a proyectos de este tipo. Proyectos hidroeléctricos existentes. Se muestra al lado izquierdo de la pantalla las compuertas de descarga de la central hidroeléctrica Guajoyo y a la derecha el embalse de la presa Cerrón Grande. Pero también tenemos centrales hidroeléctricas pequeñas, como la de Guayúa, la cual tiene una turbina Francis de eje horizontal que genera una potencia de 2.47 megavatios. Toma el agua del río Sestunapán en Sonsonate. Esta central no aparecía en el mapa anterior puesto que fue inaugurada en 2015. Capítulo 2. Descripción general del proyecto. Generalidades. Una pequeña central hidroeléctrica, de aquí en adelante abreviada como PCH, permite el aprovechamiento estacional de la energía potencial de una caída de agua. Hay que hacer énfasis en el uso de la palabra estacional, puesto que se refiere a que solo puede aprovecharse el recurso durante una época del año, precisamente en esa época en la que existe mayor precipitación. No existe un límite establecido en cuanto a la potencia máxima para clasificar a las centrales hidroeléctricas. En El Salvador se considera que está en torno a los 15 megavatios. Sin embargo, hay autores que las clasifican de otra manera. Elementos con los que toda PCH debe contar: toma de agua, canaleta,
desarenador, rejilla, tubería forzada, válvula de control, casa de máquinas, tubería de desfogue o descarga, subestación y líneas de transmisión. Se procederá en este momento a definir cada uno de ellos. Toma de agua. Existen dos tipos de centrales hidroeléctricas en función de la forma en la que toman el agua del río. Si lo hacen directamente, se les llama centrales a filo de agua, y si por el contrario levantan un muro para acumular agua y luego la utilizan, son llamadas centrales de embalse o de regulación. Canaleta. La canaleta es parte de la obra civil de una central y permite transportar el agua desde el punto de toma hacia la cámara de carga. Se realiza siguiendo una línea de nivel constante, con una pendiente muy baja que podría ser incluso del 0.1%. Esto es, si la canaleta midiera 1000 metros, la diferencia de elevación entre el punto inicial y final de la misma sería de tan solo 1 metro. Se construyen en cemento u otros materiales y pueden contar con geometrías muy variadas. La importancia de las canaletas es que deben transportar el agua de manera muy tranquila. Desarenador. Es un elemento de la central que, como su nombre lo indica, permite que la arena o sedimento se deposite en el fondo del mismo, para que a la turbina llegue solamente agua, sin ningún sedimento. Se construye en cemento y debe lavarse cada cierto tiempo, puesto que el sedimento acumulado en el fondo podría obstruir las entradas a la cámara de carga y la tubería forzada, la cual hablaremos de ella más adelante, provocando daños en la central. Tubería forzada. La tubería forzada es la que conduce el agua contenida en la cámara de carga acumulada por la canaleta hacia la central. Se construye generalmente de acero, con forma cilíndrica, y sigue la pendiente del terreno. Entre más abrupta sea esta, mejor. Válvula de control. La válvula de control permite controlar el flujo que viene desde la tubería forzada, para así regular cuánta agua entra a la central o incluso cortar el paso de agua a la misma. Casa de máquinas. En la casa de máquinas se encuentran instaladas las turbinas, generadores y diversos equipamiento electromecánico que permite controlar y monitorear el funcionamiento apropiado de todos los componentes de la central. La tubería forzada llega a las turbinas y aquí es donde se da la conversión de energía potencial y cinética contenida en el agua, primero en energía mecánica en el rodete de la turbina, y el eje de la turbina acoplado al generador permite la conversión de energía mecánica a eléctrica. Tubería o canal de desfogue. Es importante que el agua que sale de las turbinas sea devuelta al cauce del río, pero no solo puede devolverse el río como tal, sino que debe extraerse toda la energía posible, puesto que si el agua lleva mucha velocidad o presión, podría erosionar el lecho del río.
dañando los cimientos de la central, impidiendo la formación de vida en el río y comprometiendo la integridad del río, de la central y de los lugareños. Subestación eléctrica. La subestación se encarga de transformar el nivel de voltaje que se obtiene del generador acoplado a la turbina, elevándolo a un nivel superior para que se pueda transmitir sin ningún problema. Usualmente se eleva el voltaje hasta los 115.000 voltios. Esto permite que las pérdidas durante la transmisión de la energía sean mínimas. Líneas de transmisión eléctrica. Se encargan de transportar la energía producida en la central hacia los puntos de consumo. Son grandes estructuras que soportan alambres conductores, los cuales siempre tienen que estar en un lugar elevado, puesto que la tensión es muy peligrosa a ese nivel y no puede ser manejada por cualquiera. Ubicación del proyecto. El área de estudio se encuentra en el municipio de Huayúa, departamento de Sonsonate. Inicialmente nos fueron asignadas unas coordenadas, las cuales se muestran en pantalla. Sin embargo, en ese punto no existe ningún río. Se navegó en el mapa y se encontró un río 2 kilómetros hacia el este. Hablamos del río Grande del Sonsonate, cuyas coordenadas se muestran en pantalla. El punto elegido se escoge precisamente porque ahí convergen dos quebradas. El río se vuelve más caudaloso a partir de aquí. Una de estas quebradas es la que viene de los chorros de la Calera. En este mapa capturado de la aplicación Google Maps se muestra el punto de interés, el río Grande, las coordenadas del punto de interés y los asentamientos humanos próximos, que serían Huayúa y una finca. Esta es una ampliación del mapa a colores en la que se tuvo que colorear el río, puesto que la densa vegetación impide que sea apreciado a simple vista. El asentamiento humano más próximo es la finca La Perla, y más al oeste se encuentra el municipio de Huayúa. La finca se encuentra a 800 metros al suroeste y a 1 kilómetro se encuentran las primeras viviendas alejadas del centro de la ciudad. No se cuenta con información sobre habitantes en las orillas del Río Grande. Objetivo del proyecto. El proyecto Central Hidroeléctrica Huayúa pretende generar energía limpia, de bajo costo y con disponibilidad en la mayor parte del año para satisfacer las necesidades de la finca La Perla y comercializar el excedente mediante contratos a corto plazo para ser consumidos en los municipios aledaños, Huayúa y Nahuizalco. Alcances del proyecto. Con base en los resultados obtenidos, puede aprovecharse la PCH entre los meses de mayo y diciembre, generando una potencia que oscila los 100 kilovatios y los 425, al tiempo que se garantiza la preservación del río y la flora y fauna de la zona. Capítulo 3. Estudio de caudales. Metodología de trabajo.
Para la realización de este estudio se utilizó el método de precipitación escorrentía, utilizando un programa de hojas de cálculo para facilitar el proceso, y Saga, un software libre para análisis geocientíficos. Todos los archivos necesarios para la realización del estudio fueron proporcionados por el docente. Delimitación de cuencas y vertientes. La cuenca hidrográfica correspondiente al punto de interés seleccionado se muestra a continuación. Esta toma, un tanto alejada, permite que podamos ver la cuenca y los municipios a los que pertenece. Se encuentra al norte de Sonsonate y colinda con Ahuachapán y con Santa Ana. Atributos de la cuenca. Aquí se amplía la cuenca del Río Grande de Sonsonate en el punto de interés, cuyas coordenadas se muestran en pantalla, obteniéndose un área de 34.486 kilómetros cuadrados. Delimitación de la cuenca por cadenas montañosas. Al norte y al oeste el parteaguas lo forman la cordillera de Apaneca, en tanto que al este es la cordillera del Bálsamo. Si se tomara un punto más bajo como vertedero, la cuenca podría desembocar en el Océano Pacífico. Esto es así porque todos los ríos buscan siempre hacia el mar. Determinación del régimen de caudales. Para calcular los caudales que pueden obtenerse en el vertedero escogido, se requiere conocer la siguiente información. Estadísticas de precipitación de por lo menos 10 años registradas por estaciones meteorológicas. La ubicación de estas estaciones. Conocer la cuenca de interés y los factores de corrección para escorrentía superficial por regiones. En el caso de nuestro país, proporcionados por el SNET. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Obteniendo un caudal medio de 0.757 metros cúbicos por segundo. Si se ordenan los datos en función del mayor caudal de manera descendente, habiendo dejado una parte de todo el caudal para que el ecosistema del río no se vea negativamente afectado, es decir, dejando el caudal ecológico, se tiene la siguiente tabla. Puede verse que el mes con el que se cuenta más agua es septiembre, le sigue octubre, agosto y así hasta los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo y abril, cuáles son los más secos. Si se grafican los caudales disponibles y el caudal medio, se obtiene la curva de caudales clasificados. Capítulo 4. Estudio técnico. Conocido el régimen de caudales, se procede a estudiar el terreno para encontrar la combinación más favorable entre todas las posibles ubicaciones de los elementos de la pequeña central hidroeléctrica mencionados previamente. Las variables de interés son elevación a la que serán instalados los elementos, longitud de tramos de canaleta y tubería, esto para conocer las pérdidas en altura, instalación de la tubería forzada y la casa de máquinas,
el punto de descarga hacia el río. En este levantamiento topográfico ubicamos el punto de interés y pueden apreciarse un poco juntas, pero cada línea está a 5 metros. Tenemos dos alternativas posibles: construir una central de embalse o una central a filo de agua. Como grupo discutimos ambas alternativas, eligiendo la central a filo de agua, puesto que es más conveniente, más fácil de analizar, y dado que el recurso hídrico es escaso y que la finca y los cultivos propios de la zona requieren el agua. Puede verse que se han trazado las ubicaciones donde se instalarán los elementos y la elevación de los mismos. Se instalará un dique para facilitar el agua hacia la canaleta, con una elevación de 780 metros sobre el nivel del mar. En esta misma elevación se instalará la canaleta, la cual será de una geometría cuadrada con una longitud total de 1800 metros y una pendiente del 0.1%. Al final de la canaleta se instalará el desarenador, el cual tendrá 34 metros de longitud, y por último la tubería forzada de 170 metros, llevando el agua desde la cota resultante hasta 720 metros sobre el nivel del mar, obteniendo una altura bruta de 60 metros. Todos estos valores serán demostrados posteriormente. Se mostrará el proceso de diseño de cada uno de los componentes. Determinación de pérdidas. En esta sección se procederá a diseñar los elementos anteriormente mencionados en este orden: canaleta, desarenador y tubería forzada, considerando que las pérdidas más importantes se presentan en la canaleta y la tubería forzada. Altura perdida por canaleta. A pesar de ser un camino bastante sinuoso el que sigue, esto en realidad no afecta mucho y puede representarse mediante un triángulo rectángulo. Se requiere saber a qué elevación se encuentra el punto final de la canaleta, y este es que la altura bruta de 60 metros mencionada previamente se reduce a 58.2 metros. Si la canaleta mide 1800 metros y la pendiente es del 0.1%, el punto inicial y el final están separados por una elevación de 1.8 metros. Para diseñar la canaleta se utiliza la ecuación de Manning. Por facilidad se elegirá una geometría cuadrada, esto es, la base y la altura de la canaleta tienen la misma dimensión. Se diseñará la misma para el caudal máximo y se asumirá la pendiente del 0.1% como se mencionó previamente. El resultado es una base y una altura de canaleta de 1.25 metros, aunque siempre la profundidad se construye con una mayor dimensión para evitar desbordes. Se representa mediante un avanzado software de dibujo cómo se verá la sección transversal de la canaleta una vez haya sido construida.
Diseño del desarenador. Variables de diseño. El tamaño máximo de sedimento que podemos esperar es de 0.20 milímetros de diámetro, trabajando para el caudal máximo con una velocidad media de decantación dada y una velocidad crítica para que se dé la sedimentación. El resultado: un desarenador de geometría cuadrada de 3.16 por 3.16 metros y una longitud de 34 metros, el cual deberá ser lavado cada 7 días. Se muestra a continuación las vistas del desarenador y las dimensiones del mismo, así como la dirección en la que deberá correr el flujo de agua para que el desarenador haga su trabajo. Diseño de la tubería forzada. Las obras civiles se harán de manera que éste tenga la mínima cantidad de cambios de dirección y el flujo se mantenga viajando en línea recta. Esto es importante puesto que cada cambio de dirección complica la construcción de la tubería forzada, debiendo añadir soportes que soporten la fuerza dinámica producida por el agua a medida que ésta fluye, y también los accesorios de cambio de dirección favorecen las pérdidas. Estas pérdidas ocurren por fricción entre la tubería y los accesorios y el flujo de agua, y serán menores a medida el diámetro de la tubería se incremente. Esto podría darnos una idea equivocada de que una tubería de mayor diámetro será mejor que otra de menor diámetro. Lo importante acá no es el reducir las pérdidas, sino minimizar el costo del proyecto, por lo que una tubería excesivamente grande podría no ser rentable. Se calcularon todos los parámetros y se graficaron la altura y la velocidad del agua en función del diámetro de la tubería. Podemos tomar cualquiera de estos puntos. Entre mayor el diámetro, menores pérdidas se tendrán. Recordemos que para extraer la mayor cantidad de energía posible del agua se requieren la menor cantidad de pérdidas. Sin embargo, es económicamente inviable a medida el diámetro se incrementa mucho. Un criterio que se tomó es elegir un diámetro de 1.55 metros, el cual se obtiene al unir 4 láminas de tamaño estándar roladas y unidas por su lado más largo. Quiere decir que se construirán tramos de tubería formado por 4 láminas. Esta elección implica una pérdida de carga de 1.48 metros, definiendo así la altura útil de 56.72 metros. Estimación del caudal óptimo. Elegir el caudal de operación de la central no solamente depende de la disponibilidad del recurso, sino que de qué tanto tiempo desea aprovecharse este. Con base en el máximo caudal disponible, se decidió instalar en la central 2 unidades de caudal medio. Una estará trabajando al 100% del caudal de equipamiento y la otra a carga parcial, con el resto del caudal disponible. Para que el desgaste en las turbinas sea uniforme, serán intercalados semanalmente en su uso. Quiere decir, se utiliza una semana la unidad 1 con el 100% del caudal y la unidad 2 con un caudal menos.
y la siguiente semana se cambiarán los papeles. Cuando el caudal disponible sea menor al caudal de equipamiento, se dejará de utilizar una de las unidades y la que quede trabajará a carga parcial. Se seguirá el procedimiento anteriormente descrito, en el que se utiliza una semana una y la otra semana la otra unidad. Para seleccionar la turbina se elige la tabla de este fabricante, conociendo la altura neta, que en este caso ronda los 60 metros, el caudal de equipamiento que el diseñador puede elegir con libertad, pudiendo elegir en este caso 1 metro cúbico por segundo, y esto nos genera un punto que se encuentra en las 3 turbinas mostradas. Quiere decir que podremos instalar una Pelton, una Turbo o una Francis. Sin embargo, se elige la turbina Francis, puesto que ya se tiene experiencia con su uso en el país, resultando ser unidades de 500 kilovatios. Estimación del caudal óptimo. Trabajando con 2 unidades de 500 kilovatios, una a carga plena con 1 metro cúbico por segundo y la otra a carga parcial, se elige el caudal óptimo para la central como el máximo disponible. Se repite en este cuadro la tabla de caudal disponible. Estimación del caudal óptimo. Se procederá ahorita a distribuir el caudal disponible entre las 2 unidades, y eso se muestra en la siguiente tabla. Debemos recordar que las unidades 1 y 2 estarán siempre intercambiándose semanalmente. Estimación de la energía a producir. Conociendo el caudal a turbinar y el salto neto, es posible conocer la potencia y la energía que la central podrá generar. Se resume esa información en la tabla y el resultado es que las proyecciones indican que se generarán 3179.25 megavatios hora. Debe notarse que en la tabla se muestran unos meses en los que se ha colocado un 0. En esos momentos las unidades dejarán de funcionar, pudiéndose aprovechar una de las unidades durante 8 meses y la otra durante 5 meses. Capítulo 5. Gestiones para el desarrollo del proyecto. A continuación se listan las entidades que regulan los proyectos hidroeléctricos. Fiscalía General de la República. Juzgados con jurisdicción territorial en el municipio o departamento de interés. Centro Nacional de Registro. Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Humano. Consejo Nacional de Energía. Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, abreviado SIGET, y los gobiernos municipales. Todo proyecto hidroeléctrico debe acatar las siguientes reglas y leyes en materia ambiental. Serán mostradas y en la descripción del video se dejará enlaces para que puedas consultarlas.
En el ámbito de la electricidad, la única entidad que puede legislar es la CIGET. La CIGET tiene vigente la siguiente legislación relativa a la electricidad. En la descripción del video se dejarán enlaces para que estas puedan ser consultadas. Permisos ambientales y eléctricos. Se procederá a continuación a definir el concepto de permiso ambiental. Permiso ambiental: acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo a la Ley del Medio Ambiente y su reglamento, a solicitud del titular de una actividad, obra o proyecto, autoriza a que éstas se realizan, sujetas al cumplimiento que este acto establezca. Para obtener el permiso ambiental deben cumplirse los siguientes requisitos: presentación del formulario ambiental correspondiente a la actividad a desarrollar, conteniendo como mínimo la información que se muestra en pantalla. Si así lo establece necesario el Ministerio de Medio Ambiente, podría realizarse una inspección del sitio donde se realizará el proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente deberá entonces categorizar el proyecto. Deberá elaborarse un informe técnico en base al estudio de impacto ambiental proporcionado. El estudio de impacto ambiental también incluye una consulta pública en la cual participarán los interesados en el desarrollo del proyecto, así como la población que vive en las proximidades del mismo. De esta consulta surgirán acuerdos que serán evaluados técnicamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Con base en la consulta y el estudio de impacto ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente podrá emitir correcciones una tan sola vez. El titular del proyecto debe solventar estas correcciones. Si el fallo es favorable y se prueba el estudio de impacto ambiental, se otorgará el permiso ambiental una vez cancelada la fianza del cumplimiento ambiental. ¿En qué consiste esta fianza? Se cancelará al Ministerio de Medio Ambiente el total de los costos de prevención de riesgo que pudiera generar el proyecto. Cuando el proyecto esté finalizado y no se haya hecho válida la fianza, el titular del proyecto puede reclamarla. Cuando un proyecto involucra la explotación de un recurso natural, se debe tramitar ante la CIGET el permiso para explotación del mismo, siempre y cuando el fin último del aprovechamiento sea la producción de electricidad. En función de la potencia a generar, este proceso puede ser diferente. Los proyectos menores a 5 megavatios realizan un procedimiento abreviado, con una resolución en un periodo menor a 75 días. Como resultado de este proceso se obtiene la concesión de explotación del recurso. Esta es permanente y transferible, sin embargo, debe ser ganada por medio de una licitación. Para obtener la concesión se requiere el permiso de impacto ambiental,
del proyecto, verificado por el Ministerio de Medio Ambiente, así como las estimaciones de producción, generalidades del titular del proyecto y descripción general del mismo. Todos estos trámites se realizan ante la CIGED. Incentivos fiscales. La CIGED propuso una ley para favorecer al sector energético y atraer así la inversión en el mercado de las energías renovables. Nace así la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad y la normativa técnica para caracterizar los proyectos que aprovechan las fuentes renovables en la generación de energía eléctrica. Algunos de los beneficios más importantes que los inversionistas tienen, amparados en el marco que establece la legislación vigente, son: exención del pago de impuestos por importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos los primeros 10 años. Exención del pago de impuestos sobre la renta por la comercialización de energía para los proyectos que superan los 10 megavatios. Esta exención dura 5 años y para proyectos menores dura 10. Exención total del pago de impuestos sobre los ingresos provenientes directamente de la venta de reducciones certificadas de emisiones en el mecanismo para un desarrollo limpio o mercados de carbono similares. Aspectos ambientales y sociales. Todos los proyectos deben ser categorizados de conformidad a la Ley de Medio Ambiente. Esto para determinar el nivel de impacto que podrían ocasionar en función del tamaño del mismo. Los criterios que se utilizan para la caracterización de los proyectos ambientales son envergadura y naturaleza del impacto potencial. En El Salvador existen dos grupos de clasificación de proyectos, denominados A y B. Este último se divide a su vez en las categorías 1 y 2. Grupo A. Actividades de bajo impacto ambiental. En el campo de la energía hidráulica entran en esta clasificación los proyectos que generen hasta 100 kW. No se requiere presentar el estudio de impacto ambiental, solo la concesión de recursos. Esto siempre y cuando los proyectos tengan como fin último el autoconsumo en zonas donde no hay acceso a electricidad. Grupo B. Proyectos de impacto leve, moderado o alto. Podría requerirse el estudio de impacto ambiental si el Ministerio así lo establece. Grupo B, categoría 1. Impacto ambiental leve. El Ministerio de Medio Ambiente decidirá si solicitar el estudio o no, basándose en el contenido del formulario ambiental que presenta el titular del proyecto. Grupo B, categoría 2. Impacto ambiental moderado o alto. El titular del proyecto está obligado a realizar el estudio de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones que el MAR dictamine. Los proyectos hidroeléctricos del Grupo A normalmente requieren los elementos listados en el capítulo 2.1, en tanto que para las categorías B1 y B2, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con los desarrolladores del proyecto, establecerán los componentes con los que podrá contar la central. Quiere decir que el Ministerio del Medio Ambiente podrá decidir si una parte de la obra se ejecuta o no
o se sufren modificaciones para disminuir el impacto potencial que éstas podrían ocasionar. Adicional a los elementos propios de los proyectos de la clase B1 y B2, deberá incluirse actividades turísticas o de beneficio a la flora y fauna del lugar. Esto es, deberá beneficiarse la población local, la flora, la fauna y la economía del lugar en el que se instale el proyecto. Para los proyectos categoría B se listan los criterios de clasificación. Clasificación internacional en base a potencia. Capacidad de generación. Forma de aprovechamiento del recurso. Si se hará un embalse, área de retención de agua. Cobertura vegetal. Esto se refiere a qué tanta área del proyecto incluye zona verde. Especies de flora o fauna afectadas. No se permitirá un proyecto que amenace la subsistencia de especies amenazadas. Derivación. Esto se refiere a que si el cauce del río es desviado, ¿qué tanto afectará a la integridad del ecosistema del río? Desplazamiento de asentamientos humanos. En el caso de realizarse un embalse y que hayan poblaciones que deban ser evacuadas, puesto que el terreno será inundado, esto debe evitarse en la medida de lo posible. Y si no puede evitarse, deberá buscarse la manera de conciliar para poder recompensar a las personas y que se establezcan en un nuevo lugar. Localización. No se permitirá un proyecto en zonas catalogadas como reservas naturales o áreas protegidas. Finalidad del aprovechamiento. Debe tenerse en cuenta la conciencia social y que la finalidad del aprovechamiento no solo sea llenarse los bolsillos de dinero, sino desarrollar la región. Generación de desechos. A pesar de que la energía hidroeléctrica sea catalogada como una energía verde, siempre se producen desechos, los cuales deberán ser dispuestos de la manera más apropiada. Vías de acceso. Debe especificarse en el proyecto si se requerirá la construcción de carreteras o la ampliación de las mismas. Esto para favorecer el acceso a la central y a todas las obras de la misma. Uso del recurso hídrico aguas abajo. El agua deberá mantener su calidad, puesto que hay personas que la utilizan para lavar, para beber, para cocinar. Hay especies, animales y vegetales que también hacen uso de las aguas para subsistir, entre otros. Amenaza natural. Un proyecto ambiental no deberá nunca suponer una amenaza contra la vida de las especies que viven en las proximidades del proyecto. Conflicto socioambiental. No podrán comprometerse lugares de esparcimiento, lugares sagrados, sitios con valor histórico o cultural. Y por último, pero no menos importante, modificación de los medios de vida. Debe evitarse en la medida de lo posible perjudicar
como las personas que viven en las proximidades de la zona en la que se desarrollará el proyecto, no pueden modificarse sus medios de vida. Si las personas viven de la pesca o si utilizan el agua para regadíos o para cualquier otra aplicación, esto no debe comprometerse. Requisitos adicionales para los proyectos de clase B. Es responsabilidad del proyectista realizar las obras de contención y disipación de energía en el punto de descarga del agua turbinada. Previamente se mencionó que la energía del agua debe disiparse, puesto que puede favorecer a la erosión y a que imposibilite la vida en el ecosistema acuático del río. No deberá alterarse la ribera del río. Debe preservarse el caudal ecológico mínimo para garantizar la vida en el ecosistema. No se debe alterar la calidad del agua del río. Y debe haber un manejo apropiado de los desechos y residuos del proceso. Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones. Proyección de ingreso anual del proyecto. Para conocer la estimación del ingreso anual, debe establecerse el costo de la energía por megawatt hora. En nuestro país, en los últimos años, el megawatt hora ha costado aproximadamente $90 y se tomará ese valor como referencia. En las tablas siguientes se resumen la energía generada al año en megawatt hora por cada unidad, recordando que el uso entre ellas es alternado, y el ingreso anual en concepto de comercialización de energía. Si se comercializara el total de la energía producida, se obtendría un ingreso anual de $286.000 aproximadamente. Rentabilidad del proyecto. Se analizarán los costos e ingresos para verificar de manera superficial la rentabilidad del proyecto. Nota: estos cálculos no sustituyen a un verdadero análisis de ingeniería económica, solo son realizados con fines ilustrativos y en ningún momento deberán ser tomados como referencia para el costo de proyectos similares. Para determinar el costo de un proyecto, una buena referencia puede ser compararlo con proyectos similares realizados en otros países o incluso en nuestro país, ya que la capacidad instalada de la central involucra la participación de dos unidades de 500 kilovatios, se tomará el tamaño del proyecto de 1 megavatio. En este gráfico se muestra, en función del tamaño del proyecto, qué porcentaje del presupuesto representa cada uno de los componentes. Del gráfico anterior y del planteamiento del proyecto se tiene que la capacidad instalada es 1 megavatio y el porcentaje del costo del proyecto asignado a la turbina son el 45%. La Universidad de Lancaster en Inglaterra propuso una correlación para determinar el costo de una turbina Francis de entre 0.5 y 2.5 metros cúbicos por segundo de caudal. En la descripción del video se dejará un enlace para que puedas consultar ese sitio. La correlación fue ajustada para que el resultado fuera en dólares, puesto que originalmente el resultado se daba en libras esterlinas.
Así, para un salto de 60 metros y un caudal de 1 metro cúbico por segundo, el costo estimado de la turbina Francis será de aproximadamente $230,000. Se van a adquirir 2 unidades, por lo que el costo por turbina es de $460,000. Y si el monto por turbinas es el 45% del costo del proyecto, el costo total del mismo es aproximadamente de $1.025.000. Dividiendo el costo del proyecto entre el ingreso anual, puede estimarse el tiempo de recuperación de la inversión. De nuevo, este no es un cálculo real, sino que es solo una aproximación. Teniendo en cuenta que el inversionista no se verá obligado a pagar impuestos por lo menos durante los primeros 10 años, un tiempo de recuperación de 3.58 años garantiza la rentabilidad del proyecto. Impacto del proyecto. Con base en la clasificación del tipo de proyectos, este será clasificado en la categoría B1. Al ser un terreno cuyo dueño es también titular del proyecto, no habrá problemas en cuanto a la utilización del mismo. No se verán desplazados ningún asentamiento humano, puesto que el más próximo se encuentra a 800 metros, como se vio previamente. La calidad del agua no se verá afectada, puesto que el turismo del municipio Huayúa pertenece a los municipios que quedan en la Ruta de las Flores. Por tanto, es importante mantener los sitios turísticos, así como las actividades propias de la finca y los cultivos propios de la zona necesitan la calidad del agua, por lo que se garantizará que ésta no se verá afectada. No será necesario destruir el hábitat de ninguna especie. Se talarán solo los árboles necesarios y se buscará reforestar en otras zonas del país, en la medida que las entidades correspondientes lo estimen necesario. La casa de máquinas utiliza un área muy pequeña, la tubería forzada y la canaleta igual, por lo tanto no se va a deforestar más de lo necesario. Ya que no se va a embalsar agua, la central representa un riesgo leve para los habitantes de la zona. Además, todos los asentamientos humanos se encuentran a una elevación mayor. Por tanto, será imposible que una inundación llegue hasta ellos. Es por tanto que se dice que este proyecto representa un muy bajo impacto ambiental. No implica perjuicios contra especies animales o vegetales, bienes muebles o inmuebles de valor cultural e histórico, por lo que se concluye que este proyecto es viable económica y ambientalmente. Conclusiones. El proyecto denominado Central Hidroeléctrica Huayúa generaría aproximadamente 3.180 megavatios hora al año, utilizando 2 turbinas Francis de eje vertical de 500 kilovatios cada una, trabajando una de ellas a plena carga y la otra a carga parcial. De comercializarse toda la energía producida, se esperan ingresos de $286,000, que recuperarían la inversión en 3.6 años. El impacto sobre el ecosistema del río es leve. Las especies vegetales y animales no se verán afectadas y ningún asentamiento humano será desplazado.
ya que estos se encuentran alejados y a una elevación mayor. La central funcionará durante 8 meses del año, dejando de operar por condiciones de bajo caudal entre los meses de enero y abril. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Cualquier consulta pueden dejarla en la caja de comentarios y nos despedimos así. Gracias por toda su atención. Ha sido un placer.